Hola mis amados hermanos, aquí estamos nuevamente listos para compartir con ustedes las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Espero que hayan tenido una hermosa, una bendecida semana donde el Señor les haya prosperado en sus trabajos, a los niños y jóvenes en sus clases y a todos los hermanos y hermanas en sus hogares. En fin, es mi anhelo que el Señor les esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias por estarnos acompañando en el culto de esta hora y vamos juntos a leer, a meditar y a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Así que les invito para que nosotros hagamos una oración. Únanse conmigo en la oración. Padre amoroso y bueno, aquí estamos nuevamente listos para compartir con mis hermanos y con todos aquellos que nos estén sintonizando la exposición de tu palabra. No nos sentimos, Señor, suficientes para hacerlo. Por eso acudimos a ti para pedir la dirección, la bendición de tu Santo Espíritu que obre nuestras mentes, que exacerbe nuestra capacidad cognitiva, pero también de discernimiento, para poder comprender de una manera mejor lo que tú quieres decirnos. Pero también que trabaje en nuestros corazones para que estén preparados para recibir tu palabra y guardarla como un tesoro y ponerla en práctica en nuestra vida diaria, en el transcurso de la semana y de los días. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Todavía seguimos batallando, todavía la pandemia no ha terminado, todavía las consecuencias y las secuelas que están dejando las estamos enfrentando, algunos de una manera directa, de una manera tal vez drástica, otros estamos mirando de lejos, otros no de tan lejos. Estamos mirando todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, todo lo que está pasando con la cuestión de los trabajos, con la cuestión de las escuelas, si regresan o no regresan los estudiantes, todo lo que está pasando también con la inmigración, si los que han pedido asilo en la frontera están cruzando ya poco a poco. Y hoy estaba viendo temprano la alegría de unas familias que al estar ya en suelo americano se sentían como que su sueño, su anhelo estaba cumpliéndose y estaban pero inmensamente felices. Así que en base a todo esto es una buena oportunidad para que nosotros podamos compartir el mensaje de salvación y vida eterna que encontramos en Cristo Jesús, para poder proclamar su palabra, para poder dar testimonio, para poder brillar en nuestro entorno, en nuestra comunidad, porque nosotros somos luz que debemos brillar. El Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo, y como tal no podemos ni debemos pasar desapercibidos de aquellos que no conocen la palabra de nuestro Dios, o de aquellos que nos rodean, sean familiares, sean amigos, sean compañeros de trabajo, pero que están en nuestro entorno. De ellos debieran de saber que nosotros somos hijos de Dios. Si no lo saben, tenemos que demostrar a través de nuestro testimonio y de nuestras actitudes. Pero ¿por qué no? También cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, que ellos sepan que en medio de la oscuridad hay esperanza, hay luz que puede iluminar la vida, el corazón, el sendero, el rumbo que se debe llevar, pero a la luz de la palabra de nuestro Dios, que se refleja en la vida de cada creyente, en la vida suya y en mi vida. De tal manera que nosotros tenemos que entender esto. La palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, hoy estaremos meditando, en base a lo que la Escritura dice, en la realidad, en el desafío, en la responsabilidad
que cada uno de nosotros y cada iglesia cristiana, cada iglesia local tiene delante del Señor su responsabilidad para con la comunidad, que somos luz en la comunidad. Los servidores o los siervos de Dios somos personas que hemos decidido voluntariamente aceptar el llamado de Dios para hacer su obra en este mundo. Es un llamado y es una respuesta voluntaria. El Señor Jesús alguna vez dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando decidimos nosotros servir a Cristo, no es únicamente para servirle dentro de las cuatro paredes del templo o de la iglesia, le dicen algunos, pero del templo, porque ese rango de acción es demasiado limitado. Y además quienes están cerca de nosotros la mayoría son cristianos que ya conocen la palabra. Entonces nuestro quehacer no está dentro de las cuatro paredes, sino está afuera, en nuestro vecindario, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, aquí en el valle, donde quiera que nosotros nos movemos, tenemos esa tremenda responsabilidad de acción. Y como servidores, tenemos que ser útiles para Dios donde quiera que nos movamos, ya sea aquí, ya sea allá, porque yo sé que algunos viven, por ejemplo, aquí en Edinburgh, trabajan en McAllen, trabajan en Carlington, otros trabajan en Brownsville, otros trabajan, no sé, tenemos muchos estudiantes que están en Waco, que están en San Antonio, que están en San Marcos, que están en muchos lugares, en el norte. Pero donde quiera que el creyente vaya, tiene la responsabilidad de brillar como luminar en el mundo. Entonces, todo servidor ha sido primero lleno de la palabra de Dios, porque nadie puede compartir lo que no tiene, nadie puede enseñar lo que no sabe, y nadie puede inspirar a los demás en lo que no cree. Por eso es importante que nosotros experimentemos el poder de Dios que actúa a través de su Santo Espíritu, a través de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Un servidor ha pasado de ser un hombre que sigue a Dios a ser un hombre de Dios. ¿Entendieron esto? No es únicamente un hombre, diríamos que sigue a Dios, sino es un hombre de Dios, que está bajo el control de la voluntad, del poder, de los propósitos y los planes de Dios, donde se deja guiar, donde está listo para cumplir con los propósitos que Dios dice en su palabra. Entonces, un servidor, un cristiano ha pasado de ser un hombre que sigue a Dios a ser un hombre de Dios. Y una mujer de Dios está capacitada por él para realizar las obras que Dios le encomienda dentro de su ámbito, dentro de su rango, dentro de su estatus, dentro de el lugar donde Dios le ha puesto. Nuestra sociedad no necesita más hombres policías, más hombres políticos, más mujeres policías también, mujeres amas de casa. No lo estoy minimizando el trabajo que este grupo de personas realizan. Pero lo que yo quiero decirles es que nuestra sociedad lo que más necesita son hombres y mujeres de Dios, que estén preparados para toda buena obra, para bendecir a la comunidad, para bendecir a las personas que están cerca de nosotros. Entonces veamos cuáles son algunas de estas obras que el Señor nos capacita a través de su palabra y a través de la dirección de su Santo Espíritu, para nosotros como servidores de Cristo, cómo nosotros podemos ser luminares en el mundo y bendecir a nuestra comunidad. Primero, nosotros podemos obedecer a Dios a través del testimonio que podemos reflejar en nuestra vida, el testimonio del poder de Dios. Pablo dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Miren, la comunidad, la gente de allá afuera,
los que no conocen al Señor, ellos deben temernos, ellos deben saber, ellos deben reconocer que nosotros somos servidores de Cristo, que nosotros somos administradores de los misterios de Dios, que nosotros somos los profetas, vamos a decirlo así, los profetas de hoy, que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que dirigidos por el Espíritu Santo, el Señor puede usarnos para, como dice Pablo a Timoteo, para trazar bien la palabra de verdad, así como el sastre, así como la persona que prepara los vestidos para las mujeres o los trajes para los hombres, todos ellos tienen que trazar bien la tela de acuerdo a cómo debe quedar. Debe quedar perfecto, debe quedar a la medida. Y Dios nos ha habilitado, nos está capacitando también para que al exponer su palabra podamos trazarla apropiadamente. Por eso dice, administradores de los misterios de Dios. Ténganlo los hombres, no solamente la iglesia, sino también los de afuera. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Cuando un creyente da mal testimonio, el impacto de su pésimo testimonio va a ser más fuerte que el impacto que puede dar en un acto de obediencia a Dios, en un acto de expresión del amor de Dios. Porque la gente se mira y se enfatiza más su atención en las cosas negativas que en las cosas positivas. Tú puedes hacer 1000 favores, pero si en uno no pudiste, te van a criticar diciendo que eres un engreído, que eres un pseudo cristiano, y cuántos adjetivos nos pueden dar. Entonces, ténganos los hombres, no solo la iglesia, sino también los de afuera, por ministros de Cristo. Ahora también, mi testimonio predica más de Cristo que mis propias palabras. Entonces debemos predicar todo el tiempo, y si es necesario, como dijo alguien, usemos también nuestras palabras. El impacto más importante que podemos dar al exponer la palabra de Dios y al dar a conocer el poder de Dios es con nuestro testimonio, son con nuestras actitudes, es con nuestro estilo de vida, es con nuestra manera de vivir, porque tus hechos hablan más fuerte que tus palabras, dice un dicho coloquial. Entonces, debemos nosotros, para poder impactar a la comunidad, ser testigos del poder de Dios. Pero también, no solamente los demás deben estar viendo cómo el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida, también hemos de reconocer que nuestra responsabilidad es ser fieles. Ahí en la parte leída de 1 Corintios 4, en el versículo 2, agrega, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si se espera que el cristiano en términos general sea de buen testimonio, que honre y glorifique a Dios, mucho más los siervos, los administradores de los misterios de Dios. No hablen mal de su iglesia. Quien querrá visitar la iglesia, alguno de los amigos, de los vecinos, se va a desanimar si le escucha a usted hablar mal del cuerpo de Cristo, hablar mal de su congregación. Y es como dijo alguien en alguna ocasión, si tú vas a un restaurante donde se sirve mala comida, pues vas a tener una amarga experiencia. Pero cuando alguien te pregunte qué tal está la comida en tal restaurante, obviamente tú vas a decir pésimo. Mejor te recomiendo que vayas a otro restaurante. Y eso puede aplicar también en la iglesia. Si tú estás hablando mal de tu propia iglesia, la gente no va a querer venir a congregarse con nosotros, sino va a buscar otras congregaciones porque tú mismo estás arrojando lodo a la causa de Cristo en la iglesia local a la cual tú perteneces. No hables mal de tu pastor,
No hables mal de tus líderes, ni de los diáconos, ni de los maestros de escuela dominical, ni los que dirigen los departamentos. No hables mal de los que están sirviendo en la iglesia. Mejor ore por ellos. No hable mal ni siquiera de los hermanos en término general. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y para ser fieles al Señor, nosotros tenemos que honrar su nombre y podemos bendecir a través del testimonio de cada uno de nosotros. La gente está mirando cómo nos tratamos. Así dijo el Señor Jesucristo. Cuando Él dijo las siguientes palabras, dice que en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. La gente no está poniendo tanto cuidado en lo que tú dices, en lo que los demás dicen, sino en lo que tú haces, en lo que tú expresas, en tu relación con tus hermanos en la fe, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con los demás, como trabajador, como empleado, como patrón. La gente está observando lo que tú estás haciendo. Recuerde que usted también es parte de la iglesia. Usted es miembro, si ya tiene a Cristo en su corazón, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Recuerde esto. El tercer pensamiento que tenemos, no solamente que debemos dar testimonio a los de afuera, del testimonio del poder de Dios, no solamente debemos ser fieles administradores, sino también nosotros tenemos que predicar la palabra. Ahora bien, en el pasaje de 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2, el apóstol Pablo le dice al discípulo Timoteo y a todos los que leyeron la carta y a todos los que escucharon este mensaje, y que llega también a nuestros días, y ese mensaje también aplica para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. 2 Timoteo 4, 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es importante, porque no vas a hablar de tu opinión, de tu criterio, de lo que tú piensas. Vas a hablar de lo que Dios dice en su palabra, porque hemos de hablar la palabra de Dios. No eres tú, sino es Dios hablando a través de ti. Por eso dice que nosotros debemos predicar, instar a tiempo y fuera de tiempo. Es obligación de la iglesia cumplir con la gran comisión. Cada uno de nosotros en la iglesia somos los instrumentos que Dios nos ha puesto para que nosotros cumplamos con la voluntad de Dios. Entonces, es importante que nosotros estemos viendo esto. Es obligación de la iglesia la gran comisión. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. Somos nosotros, usted y yo, somos los instrumentos de Dios para cumplir con la tarea que Él nos ha encomendado. Entonces, es nuestra obligación. Miren, la gran comisión, mis amados hermanos, no es una opción, no es una alternativa que tú y yo podemos escoger o rechazar. Se dio para ser obedecido, para ser cumplido. Eso es lo que significa para cada creyente y para cada siervo de Dios la gran comisión. Así que no te está dando el Señor la alternativa. Bueno, si quieres, hazlo. Si no quieres, está bien. Si tú no lo haces, vas a responder delante de Dios como la higuera estéril, porque no llevaste fruto. Pero si tú cumples, Jesús dijo en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, mucho fruto, y que vuestro fruto permanezca. Ahora bien, el cuarto pensamiento que yo podría compartir con ustedes en base a que somos luz en la comunidad, no solamente testimonio del poder de Dios, no solamente a través de la fidelidad que demostremos delante de Dios, no solamente en la proclamación de la palabra,
pero hemos de ministrar el poder de Dios. Pedro dijo en Hechos capítulo 3, versículo 6, dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este apóstol les dijo: yo no te voy a dar lo que no tengo, pero sí te voy a dar lo que sí tengo. ¿Qué es lo que tienes tú para darle al inconverso? ¿Qué es? ¿Tienes dinero? Ah, qué bueno, compra comida y reparte comida, compra medicina y bendice, ayuda a los necesitados. Pero lo que más nosotros tenemos realmente es que el Señor nos da los recursos divinos para poder ministrar a las personas. Es por eso que Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ore por el necesitado. Usted tiene mucho que dar. Y no solamente son bienes materiales, no solamente dinero. Usted puede dar un consejo. Usted puede dar ánimo. Usted puede dar aliento. Usted puede acompañar a una persona que está en el proceso de duelo. Puede acompañarlo en su dolor. Puede estar visitando a algún enfermo y orar por esa persona. Es una bendición que Dios puede transmitir a los necesitados a través de usted y a través de mí. Por eso es necesario que lo que hemos de dar, recordemos que viene de Dios. Sea diligente en cumplir esta tarea. No sea negligente. La palabra de Dios dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, no hay que procrastinar, porque yo no sé si las otras culturas también tienen esta tendencia, pero en los latinos, en los hispanos, entre nuestra gente, la tendencia mayoritaria es la procrastinación. Mañana lo hago. Ay, no, pues todavía faltan unos días. Ya cuando se acerque la fecha, entonces me pongo al corriente y ya. ¿Para qué preocuparme antes? Hay mucha gente que piensa en esto. Pero en cuanto a cumplir con el requisito de ser luminar en el mundo, de ser luz en la comunidad, no debemos procrastinar, porque tú no sabes si la persona que está cerca de ti, que te puede escuchar hablar del mensaje de salvación y vida eterna, mañana va a estar aquí. A lo mejor se mueve de ciudad, a lo mejor se muere, o a lo mejor usted ya no lo vuelva a ver, a lo mejor usted no va a estar aquí, ya no va a tener la oportunidad de hablarle. Entonces no debemos procrastinar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que nosotros debemos hablar. Hoy es el día que debemos ser diligentes. Hoy es el día. Pablo decía que para él predicar el evangelio del Señor le es impuesta necesidad. Y me encanta la frase con la que termina este versículo cuando dice: y ay de mí si no predicara el evangelio. Así que si tu conciencia está muy tranquila por estando en desobediencia, pídele perdón al Señor. Y que el Espíritu Santo ponga en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces cumplamos con nuestro cometido, cumplamos con el deseo de Dios, que nosotros hemos de ser diligentes para ministrar al Señor. No estamos puestos para la confrontación, no. No está. Dice que el siervo de Dios no debe ser pendenciero, y un pendenciero es un peleonero, es un buscapleitos, es uno que anda tratando de sacar de balance a su hermano en la fe, nomás para exasperarlo, nomás para irritarlo. Pero nosotros no debemos hacer esto. Pedro dice en su carta, en el 3:15 de la primera carta: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón
de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ves que no es alternativa? ¿Ves que es una responsabilidad? ¿Ves que requiere urgencia? ¿Ves que no puedes tú estar procrastinando? Porque tú no sabes si la oportunidad que tienes de hablarle hoy a esta persona, mañana la tendrás. O si esa persona muere, como dijimos, y se va a la eternidad sin Cristo, será tu responsabilidad de no haberle hablado. Y cuando estemos delante del Señor, hemos de dar cuenta de toda obra buena o mala que hayamos hecho en esta vida. Entonces, el Evangelio no es para pelear. En la escuela dominical estamos viendo la carta a los filipenses y estamos viendo, Pablo menciona a algunos que le llegaron con la noticia de que habían unos que estaban predicando a Cristo y algunos le preguntaron, ¿quieres que le digamos que se callen? Y Pablo decía, no importa las motivaciones, si es por celo, si es por envidia, lo importante es que el mensaje de Dios sea proclamado. El Evangelio no es para pelear. No critique a su iglesia, no critiques a las iglesias. Recuerden que son personas que el Señor Jesucristo compró con su preciosa sangre. No se burle de nadie, de ninguna otra religión. Porque hay muchas personas que están en la falsedad, pero que son sinceras, pero que están equivocadas. Si tú no le vas a decir la verdad, vale más que ni los critiques, porque entonces ascuas de fuego pondrás sobre tu cabeza, si lo haces. A menos que tú le hayas predicado, le hayas compartido la palabra de Dios y por la dureza de corazón ellos la hayan rechazado y entonces tú ya libraste tu responsabilidad y ellos se hacen responsables de haber rechazado el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. No se burlen, porque a veces nosotros pensamos, hay personas que se burlan de los demás por la manera de vestir. Algunos tienen las faldas hasta los tobillos y tienen hasta la muñeca hasta aquí, y otros están, vestidos de diferente manera. Pero recuerden ustedes que los que vemos en las calles, los que vemos en los templos y los que nos acompañan en nuestros cultos son personas con extrema necesidad que necesitamos ministrar. Como dice la palabra del Señor, que somos administradores, hemos de ministrarle los misterios de Dios, que nosotros ya conocemos, porque el Señor ya nos la reveló. Pero ellos no lo conocen porque no conocen al Señor y no conocen la palabra. Todavía para ellos es un misterio. Dios no necesita que nadie lo defienda. Nadie puede atacar a Dios y que requiera que nosotros defendamos a Dios. Porque Dios, mira, si quiere callar a alguien, lo va a callar. Y si lo va a hacer hablar, lo va a hacer hablar. Así que somos luz en la comunidad y aprendamos esta responsabilidad. La responsabilidad es para ti, para mí, para todos los cristianos. No pensemos que, como dice un canto que ya casi no cantamos, no a mi hermano ni a mi hermana, sino a mi Señor, al que llamando tú estás. Le invitamos para que medite en esto y venga al Señor. Pídale perdón si ha fallado en algo, o pídale dirección y sabiduría y valor, si acaso es lo que le falta. No falta de ganas, sino falta de valor, porque cuando ya va a hablar, muchos se retiran con miedo, con temor a ser rechazados. El Señor te va a bendecir y el Señor te va a usar maravillosamente. Oremos. Padre amoroso y bueno, te damos gracias por la bendición de estar aquí, listos para, Señor, no solamente poner en práctica las enseñanzas que hemos escuchado, listos para obedecerte, listos para ser administradores, pero administradores fieles, como dice tu palabra ahí en los Corintios. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, ayúdanos a nosotros como líderes, ayúdanos, Señor, como iglesia, para poder nosotros brillar
como luminares en el mundo y cumplir con nuestra responsabilidad de ser luz en la comunidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre.